buenas tardes a todas las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y por supuesto del Tribunal Agroambiental y de esta casa que hoy nos alberga, como es el Tribunal Departamental de Justicia. Es un honor para el Tribunal Constitucional Plurinacional contar con la presencia del profesor Jordi Ferrer Beltrán, cuya extensa hoja de vida impide su lectura completa. Sin embargo, es cierto, esa extensa hoja de vida, sin embargo, es importante destacar algunos aspectos de su vasta experiencia académica. El profesor Jordi Ferrer Beltrán es profesor titular de Filosofía Derecho de la Universidad de Girona y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esa misma universidad, que es un verdadero referente de análisis de los problemas jurídicos de la actualidad, cuyos investigadores forman parte de 3 grupos de investigación: Historia de la Ciencia Jurídica, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Entre los libros publicados destacan las normas de competencia, un aspecto de la dinámica jurídica, publicado el año 2000. La prueba y verdad en el derecho, el año 2002, la valoración racional de la prueba, el 2007, y motivación y racionalidad de la prueba, el 2016. Prueba y racionalidad en las decisiones judiciales, el 2018. Asimismo, es autor de numerosos artículos escritos en prestigiosas revistas y ha sido coeditor de numerosos libros, así como coautor en diferentes libros conjuntos. Demos la bienvenida a quien ha logrado reunirnos a tantas instituciones del sistema de justicia, a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales en el ejercicio libre, por supuesto, y a todas las personas también que están unidas a través del Internet, que nos siguen en señal directa por la señal del Tribunal Constitucional. Damos la bienvenida entonces al profesor Jordi Ferrer a Bolivia y estamos seguros que su ponencia, Prolegómenos para una teoría sobre los estándares de la prueba, será un gran aporte, no solo para las y los funcionarios del Tribunal Constitucional Plurinacional y el órgano judicial, sino también para todas y todos los participantes, pues su contribución es fundamental para los estudios sobre la prueba en el proceso judicial, no solamente en Europa, sino también en Iberoamérica. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor Jordi Ferrer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde y no quiero dejar de iniciar mi intervención agradeciendo a las instituciones que han hecho posible este acto y en realidad mi propia presencia no solo aquí sino en Bolivia. Como es de bien nacido ser agradecido, pues quiero empezar mi intervención recordando y agradeciendo al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía Departamental, al Tribunal Departamental de Justicia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca por haber colaborado en la coorganización y en la presencia aquí de mi persona y de todos ustedes. No quiero dejar de mencionar también que la Universidad Unifrance, a través de su diplomado en argumentación jurídica, es quien originalmente me realizó la invitación para participar en su diplomado en los próximos días en La Paz y que ha posibilitado que podamos además añadir unos días más a esa visita boliviana y acompañarles en esta maravillosa ciudad de Sucre. Y como las instituciones no son nadie sin las personas
que están detrás haciendo cosas, a veces no necesariamente a través de sus cargos principales, sino son aquellos que, y entenderán mi agradecimiento, aquellos que realizan la atención directa a este extranjerito que llega por aquí. Pues no quiero dejar de mencionar un agradecimiento personal a Eduardo Serrano, Víctor Laredo y el profesor Boris Arias, que han trabajado para que esté aquí y para que estos días con ustedes hayan sido absolutamente estupendos. Yo les vengo a hablar en una posición en algún sentido extraña, pero yo ya me acostumbré, espero que ustedes se acostumbren al ratito, y es la posición de quien habla sobre prueba en el proceso judicial, y no solo, porque también en el proceso administrativo. Por ejemplo, hoy tenemos instituciones ambientales dedicadas al ámbito ambiental entre nuestras instituciones principales del día, y evidentemente ahí no solo en los tribunales, sino en las unidades administrativas de fiscalización ambiental, deben afrontar problemas probatorios muy serios. Pero mi acercamiento a estos temas ha sido siempre un acercamiento, por un lado, teórico, y por otro lado, desde la filosofía del derecho y la epistemología jurídica. Y por tanto, no un acercamiento práctico, como es el acercamiento que la mayoría de ustedes y de los que nos puedan estar viendo tienen todos los días con el ámbito de la prueba. Yo creo, de todos modos, que no hay práctica sin teoría, y que la teoría sin práctica no sirve para nada, con lo cual seguramente lo único que tenemos que hacer es encontrarnos en un punto donde podamos ser útiles unos a los otros, mutuamente, porque necesariamente la teoría debe someterse a la contrastación y a la corroboración de su utilidad en la práctica, y por tanto hay aquí una utilidad mutua. Por otro lado, como destacaba el presidente del Tribunal Constitucional, vamos a hablar de razonamiento probatorio, no de derecho probatorio. Sería muy raro, de hecho, que para hablar del derecho probatorio de los códigos procesales vigentes en Bolivia les viniera a hablar un profesor de Girona en España. Sobre los códigos procesales, sobre el derecho probatorio que compone los códigos procesales de las distintas jurisdicciones en su país, evidentemente saben ustedes mucho más que yo. Sin embargo, resulta que las normas del derecho procesal sobre la prueba sirven únicamente para algunas formalidades. Pero cuando empieza lo interesante de la película, se acaban. Las normas del derecho procesal que contienen nuestros códigos procesales, el boliviano, el español, el francés, el argentino, el brasileño o el portugués, y lo mismo sucede en buena parte con los anglosajones, son reglas que rigen quién puede presentar la prueba, quién puede postular la prueba, cómo se puede hacer, en qué momento procesal debe hacerlo, si el juez tiene o no tiene poderes probatorios para ordenar pruebas de oficio, hasta qué punto y en qué circunstancias, cómo se practica la prueba. Y después de todo esto, dicen, y ahora el juez debe valorar la prueba libremente. Caramba, ¿qué quiere decir esto? ¿Debe valorarla libremente? ¿Quiere decir como le dé la real gana? ¿Puede hacer exactamente lo que se le antoje porque es libre? La respuesta evidente es que no. La respuesta evidente es que no. Pero entonces tenemos que ver cómo se compatibiliza que no puede hacer lo que se le antoje con que tiene libertad de valoración de la prueba. Y esa compatibilización tiene que ver básicamente con algunas premisas que rigen la actividad probatoria en el proceso judicial particularmente, y también en el procedimiento administrativo. Sobre estas voy a hablar. Pero adicionalmente tienen que ver con cómo concebimos los objetivos fundamentales de la prueba en el procedimiento judicial. ¿Para qué queremos esa actividad? ¿Para qué queremos la prueba en el proceso judicial?
Y si tenemos en claro para qué la queremos, entonces tendremos en claro también qué características debe tener esa actividad. Pero todo esto ya no está en los códigos procesales. Y por tanto, a todas estas cuestiones, el derecho probatorio ya no responde. Y tiene que responder una concepción teórica integral sobre la prueba que dé sentido a la actividad probatoria en el proceso judicial y que le dote de las características, de las garantías necesarias para un proceso que cumpla las exigencias del debido proceso. Es por esto que el elemento fundamental no es tanto el derecho probatorio, no es tanto conocer las reglas sobre la prueba, que hoy en día es muy fácil conocer, basta sacarse el celular del bolsillo y las encuentra uno rápidamente, no necesita estudiar una carrera de derecho para eso, sino aprender cómo debe trabajar con las reglas, cómo debe razonar probatoriamente. Eso, desgraciadamente, no se enseña todavía en nuestras facultades de Derecho. Voy a hablar solo de la mía. Pero cada uno que piense en la suya. No se enseña en las facultades de Derecho. El razonamiento probatorio no está en las facultades. Y no está en las escuelas judiciales. Y no está en las escuelas de fiscalía. Y formamos jueces que van a resolver probatoriamente todos los días y no les enseñamos a razonar probatoriamente. Y formamos abogados que van a tener que trabajar todos los días con la prueba y no les enseñamos a razonar con la prueba. Y esto me parece todavía hoy un gravísimo déficit de la formación jurídica en nuestros países. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional mencionaba la maestría en razonamiento probatorio que desde hace 3 años hemos puesto en marcha en la Universidad de Girona. Les voy a decir un dato que no se lo digo orgullosamente, sino tristemente. Sigue siendo a día de hoy la única maestría en este tema en toda Iberoamérica. No hay en España, no hay en Portugal, no hay en ningún país latinoamericano una maestría en razonamiento probatorio. Podemos contar por centenares. Podemos contar por centenares los posgrados en derechos humanos, por ejemplo. Podemos contar por centenares los posgrados en derecho procesal, por ejemplo. Podremos contar por centenares los posgrados en derecho comercial, por ejemplo. Hay uno para 500 millones de personas en razonamiento probatorio. Bueno, algo anda mal en nuestra cultura jurídica todavía. Bien, creo que de todos modos esto ha ido cambiando muy significativamente en los últimos 20 años. En los últimos 20 años se ha producido un aumento significativo de la literatura en castellano, de la bibliografía en castellano en materia de razonamiento probatorio. Y han empezado también a producirse cursos de formación y de capacitación, normalmente demasiado aislados en mi opinión todavía, como lo que acababa de mencionar, que empiezan a identificar un cierto cambio en la tendencia. Último comentario general. Nuestros códigos procesales en materia probatoria están en indigencia intelectual. En materia probatoria y especialmente en materia de valoración de la prueba y de estándares de prueba, prácticamente no dicen nada útil. Empiezo por los códigos procesales españoles, si quieren, dando ejemplos. No los copien porque no van a sacar nada bueno. Y seguimos por los demás. No tienen nada útil porque nuestra cultura jurídica no ha sido capaz de reflexionar todavía acerca de la importancia del razonamiento probatorio y de las convenientes reglas acerca de ello. Y por tanto, cuando se hacen códigos procesales, no tenemos especialistas en el ámbito que tengan la conciencia de trabajar en esa materia, mejorando nuestras legislaciones. Luego no es sorprendente que nuestros jueces y tribunales se encuentren, digamos,
con muy poca ayuda en materia probatoria por parte de los códigos que tienen que aplicar. Todas estas son consideraciones, si quieren, para provocar el debate, pero creo firmemente que hemos hecho un recorrido importante en estos 20 años, pero que estamos al 10% de lo que hay que hacer. Hoy hablaré sobre estándares de prueba, y sobre estándares de prueba, en mi opinión, porque es uno de los puntos cruciales en una concepción racional de la prueba necesaria para un debido proceso. Pero los estándares de prueba, veremos en los próximos minutos, necesariamente deben estar regulados en los códigos procesales. Y en cambio nuestros códigos procesales no dicen nada sobre los estándares de prueba. Y este es, por tanto, un buen ejemplo de esta pobreza de nuestros códigos procesales en materia probatoria. Para hablar de estándares de prueba en el proceso judicial, creo que hay que partir de algunas premisas fundamentales. Las mencionaré y explicaré muy resumidamente, porque si no me llevaría todo el tiempo hablar de ellas, pero si quieren y tienen inquietud acerca de alguna de ellas, en el debate puedo volver. En primer lugar, quisiera advertir que lo que expondré es aplicable a cualquier tipo de procedimiento. No estoy pensando en el procedimiento penal, o en el civil, o en el laboral, o en el de familia, o en el ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que diré forma parte de una teoría general de la prueba, que es aplicable a cualquier tipo de procedimiento. Después, cada procedimiento tendrá sus especificidades, pero no en el espacio en el que yo voy a centrar mi análisis. Y la primera premisa aplicable a cualquiera de esos tipos de procedimiento es que el objetivo principal de la prueba en el procedimiento judicial, y como he dicho antes, también en el administrativo, no puede ser otro que la averiguación de la verdad. No puede ser otro que la averiguación de la verdad. Hay muchas teorías y muchos autores que ponen en cuestión la necesidad de fijar ese objetivo de la averiguación de la verdad, e incluso algunos la conveniencia, incluso política, de optar por el objetivo de la averiguación de la verdad, y algunos sostienen, como Alvarado Belloso en Argentina, o como Montero Aroca en España, o Cipriani en Italia, que ese objetivo forma parte de sistemas inquisitivos propios de países no democráticos. Sorprendentemente, conjuntamente con esa afirmación, se consideran autores que pertenecen a una corriente que podríamos denominar del garantismo procesal. Pero miren, la primera garantía sin la cual no tiene sentido ninguna otra de las garantías en un procedimiento es que no condenemos a un inocente. Esa es la primera garantía del procedimiento. No condenar, no dañar ilegítimamente al inocente. Donde inocente puede ser inocente penal, no cometió el delito del que es imputado, o inocente civil, no tiene la responsabilidad civil que le están reclamando. No condenar al inocente es la primera de las garantías. Pero para que busquemos ese objetivo de no dañar ilegítimamente a través de los órganos del Estado, de los jueces y tribunales, al inocente, al ciudadano inocente, tenemos que averiguar si ha cometido o no ha cometido el hecho. Es decir, si es o no es inocente. Lo que implica necesariamente averiguar la verdad acerca de lo ocurrido. No imputar la responsabilidad civil por un accidente de tráfico a quien no ha sido causante del accidente. No condenar por un delito a quien no ha sido autor del delito. No atribuir responsabilidades familiares a quien no tiene esas responsabilidades familiares. Y así sucesivamente. La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la prueba en todo procedimiento judicial. Evidentemente, y entre paréntesis, déjenme decir que esto no quiere decir que estemos dispuestos a averiguar la verdad a toda costa. La averiguación de la verdad tiene límites.
y límites que derivan incluso de derechos fundamentales, de otras garantías, por supuesto. Pero esto es como decir que mi objetivo de que mis hijas sean felices, si tiene límites, quiere decir que ya no lo tengo. Todos tenemos objetivos en nuestras vidas particulares, en nuestras vidas personales, pero esos objetivos a su vez también tienen límites, a veces porque entran en conflicto con otros objetivos. Pero que tengan límites no quiere decir que esos objetivos desaparezcan. Quiere decir solo que tenemos que discutir su alcance, no que no se tenga el objetivo mismo. Segundo, cuando hablamos de verdad, hablamos, segunda premisa básica, cuando hablamos de verdad por correspondencia, lo que en la filosofía del lenguaje se llama la teoría de la verdad como correspondencia, que quiere decir muy simplemente que una afirmación sobre un hecho es verdadera si y solo si ese hecho ha ocurrido en el mundo. Alfred Tarski popularizó una frase que dice tan simplemente como la nieve es blanca, esto es el enunciado la nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Es decir, si y solo si ese objeto del mundo que llamamos nieve resulta ser de color blanco. El enunciado que dice que Pedro ha matado a Juan es verdadero si y solo si en el mundo ha ocurrido que Pedro ha matado a Juan. No es verdadero porque lo diga el tribunal. El tribunal no puede cambiar el mundo. Los jueces no pueden cambiar el mundo. No pueden hacer que si Pedro no ha matado a Juan, resulte verdadero que sí lo ha matado. O lo ha matado o no lo ha matado, y esto depende del mundo. Las verdades adicionalmente son absolutas. No hay verdades relativas, no hay medias verdades, no está su verdad y mi verdad. No puede ser algo un poquito verdad. Del mismo modo que una señora no puede estar un poquito embarazada. Hay cuestiones que son categóricas, se dan o no se dan. O hay agua en Marte o no la hay. Y por tanto, o es verdad que hay agua en Marte o es falso que hay agua en Marte. O Pedro ha matado a Juan o no lo ha matado. Y por tanto, o es verdad absolutamente que Pedro ha matado a Juan o es falso que Pedro ha matado a Juan. Lo que pasa es que las verdades son absolutas, pero nuestro conocimiento acerca de las verdades no. Una cuestión es qué sucedió en el mundo y la otra cuestión es qué sabemos nosotros sobre lo que sucedió. Son dos cosas muy distintas. En Marte, ¿habrá agua o no la habrá? Pero todavía no lo sabemos. La astronomía tiene datos a día de hoy que permiten hipotizar la presencia del agua o no en Marte, pero no tenemos la certeza de si la hay o no la hay. O la hay o no la hay, o es verdad o es falso que la hay, pero nuestro conocimiento es relativo, nuestro conocimiento es probabilístico, nuestro conocimiento es gradual. Tenemos un conocimiento más o menos firme sobre las cosas. Les he dado el ejemplo del agua en Marte y uno podría pensar, bueno, es verdad, hay cosas que tenemos poca información y en cambio hay otras cosas de las que podemos estar seguros. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente hay hechos respecto de los que tenemos poca información, hechos respecto de los que tenemos más información y hechos respecto de los que tenemos información muy fiable. Pero certezas racionales acerca de la ocurrencia de un hecho no se pueden tener jamás. Y lo digo muy categóricamente, jamás. No en un tribunal de justicia, en ningún ámbito de la vida, en ningún ámbito de la ciencia. Miren, una de las disciplinas científicas que a día de hoy nos aporta mayor fiabilidad acerca de sus conclusiones es la genética. La genética tiene
un grado de fiabilidad en sus conclusiones que varía en función del tipo de hecho respecto al que se tenga que pronunciar. No es lo mismo determinar si hay una relación paternofilial entre mí y la decana de la facultad. Respecto de los dos pueden tomar muestras actuales entre vivos, etcétera, etcétera, que determinar si un determinado esqueleto que han exhumado de un cementerio corresponde o no al hijo de Cristóbal Colón. Evidentemente los datos, la información y las muestras y la calidad de las muestras que podemos tener en uno y otro caso son distintos y por tanto la fiabilidad de las conclusiones también es distinta. La situación en que la genética nos dice que puede dar un resultado más fiable es la identificación personal, es decir, cuando se trata de identificar si dos muestras pertenecen a la misma persona, o la identificación de relación familiar directa, por ejemplo, la paterno o maternofilial, con muestras tomadas de vivos. ¿De acuerdo? Bien, tomemos el ejemplo paternofilial. Hoy en día, la genética nos dice que la conclusión de que determinado sujeto es el padre de determinado niño tiene una fiabilidad del 99,98% aproximadamente. No hay ninguna disciplina científica que nos pueda aportar una fiabilidad mayor que esa. Y obviamente ninguna disciplina no científica. No hay ninguna. Pero eso quiere decir que una fiabilidad del 99,98% significa que hay error en 2 de cada 1000 casos en que concluyen que este es el padre. En 2 de cada 1000. ¿Podemos estar seguros que el caso que estamos juzgando no es uno de esos 2? No. Es más, si pudiéramos estar seguros, la fiabilidad ya no sería el 99,98, la fiabilidad sería el 100. Nunca, jamás, ningún conjunto de pruebas nos permiten la certeza racional acerca de un evento del mundo. Por cierto, y entre paréntesis, hoy la genética nos dice que su fiabilidad es el 99,98, pero nada excluye que mañana descubran que era menos. Simplemente porque la historia de la ciencia es la historia también de los descubrimientos que han servido para refutar lo que años antes se pensaba que era correcto. Y nada excluye que dentro de 20 años no se descubra que las técnicas que hoy se están utilizando para la identificación genética no tienen la fiabilidad, la tan alta fiabilidad que hoy pensamos que tienen. Nadie puede garantizar eso. Por tanto, nunca podemos tener certezas. Y cuando a veces nuestros legisladores procesales dicen que la prueba exige la certeza acerca de los hechos, simplemente están pidiendo algo imposible. Si de certezas racionales hablamos, porque luego están las certezas psicológicas, es decir, el estado psicológico de certeza, y eso cada uno tiene las suyas, porque son sus vicios personales. Yo me levanto todas las mañanas, me miro al espejo después de la ducha, me peino y considero que soy mucho más atractivo que Brad Pitt. Y tengo una certeza absoluta en ello. Y no les agradeceré que me saquen de esa idea. Y si con eso vivo bien, pues perfecto. Esas son mis certezas psicológicas. Como mucho, pues le importarán a mis amigos, a mi familia o a mi psicólogo, si es que voy al psicólogo. Pero no sé por qué le tendrían que importar a las partes procesales, al Tribunal Superior o a la ciudadanía. Las certezas psicológicas del juez no importan a nadie. Porque las certezas psicológicas del juez no sirven para justificar decisiones públicas. Las decisiones públicas deben ser justificadas en pruebas, no en convencimientos judiciales.
Entonces no hablamos de certezas psicológicas, hablamos de certezas racionales. Y las certezas racionales no se pueden tener, con lo cual abandonemos la certeza como idea, como ideal que vamos a buscar. El asunto es simplemente probabilístico. Las distintas hipótesis acerca de los hechos son hipótesis que tienen un mayor o menor grado de fiabilidad, un mayor o menor grado de probabilidad de ser verdaderas. La hipótesis de la defensa tiene un grado de probabilidad de ser verdadera. La hipótesis de la acusación tiene un grado de probabilidad de ser verdadera. Pero ahora la pregunta relevante es: ¿y con qué grado de probabilidad nos conformamos para dar por probada una hipótesis? Esta es la pregunta relevante. Si certezas no se pueden tener, si esto es un razonamiento probabilístico, por cierto, no probabilístico matemático, porque la probabilidad no se... Hay concepciones de la probabilidad que no son matemáticas, que no son numéricas. No se trata de decir que la probabilidad de que este sujeto haya cometido el delito del que es acusado es del 99,3%, porque no hay manera de decir eso. Pero tienen un menor o mayor grado de apoyo probabilístico que las hace más o menos probablemente verdaderas. ¿Cuál es el grado de probabilidad que consideramos suficiente para condenar? En penal, ¿cuál es el grado de probabilidad que consideremos suficiente para condenar en temas ambientales? ¿Cuál es el grado de probabilidad que consideramos suficiente para condenar en responsabilidad civil? Esa es la pregunta, por los estándares de prueba. Yo ya me olvidé del PowerPoint, pero cierto. Bueno, no. ¿Dónde está el ordenador? ¿Dónde debo apuntar? Ahí. Si la puede pasar directo a la tercera, si lo consigue, yo sigo. De todas estas premisas se infiere una primera conclusión. Necesitamos fijar estándares de prueba. ¿Qué son los estándares de prueba? Son reglas que determinan el nivel de suficiencia probatoria necesario para condenar, para resolver, para considerar probada una hipótesis. Una regla que establece cuál es el nivel a partir del cual consideramos suficiente la prueba para considerar probada la hipótesis. Este es el elemento fundamental. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar al anterior. Sin esas reglas, sin estándares de prueba, tenemos un problema muy serio, que me permito señalar que es un problema muy serio, no solo en la jurisdicción ordinaria, sino también en la jurisdicción constitucional, porque afecta a derechos fundamentales. El problema muy serio es que no podemos hacer funcionar tampoco otras reglas probatorias. Nuestros códigos procesales han regulado sistemáticamente, por ejemplo, la carga de la prueba. Las reglas que regulan la carga de la prueba responden a la pregunta: ¿quién pierde si no hay prueba suficiente? ¿Quién pierde si no hay prueba suficiente? La carga de la prueba la tiene la acusación en el proceso penal. Quiere decir, si no hay prueba suficiente, pierde la acusación. Hay que absolver. La carga de la prueba en el proceso civil, vamos a simplificar ahora mucho, la tiene el actor. Quiere decir, si no hay prueba suficiente de los hechos que fundamentan las pretensiones del actor, pierde el actor en el proceso civil. Pero para aplicar las reglas sobre la carga de la prueba necesito saber cuándo hay prueba suficiente. Porque la regla me dice si no hay prueba suficiente, ¿quién pierde? Pero ¿cómo sabemos cuándo hay prueba suficiente? Si no sabemos cuándo hay prueba suficiente, ni siquiera puedo aplicar las reglas de la carga de la prueba. Y ahora veamos en un asunto constitucional. Nuestras constituciones y los tratados internacionales de derechos humanos han reconocido como uno de los
elementos fundamentales sobre los que pivota todo el procedimiento penal, el de la presunción de inocencia, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Bien, la presunción de inocencia es un derecho poliédrico que tiene muchas facetas, pero una de sus facetas principales es la faceta como regla de juicio, que de nuevo establece que se debe presumir la inocencia del sujeto, lo que quiere decir resolver en favor de su inocencia, salvo que haya pruebas suficientes de su culpabilidad. Es decir, salvo que haya pruebas suficientes que permitan derrotar la presunción. Pero ahora, para saber si en un determinado proceso se ha violado o se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia, necesito saber si en el caso en que el sujeto fue condenado con pruebas suficientes o no. Porque si fue condenado sin pruebas suficientes, debía regir la presunción de inocencia y por tanto se ha violado su presunción de inocencia. Hay una violación constitucional derivada de un problema de prueba. Pero para decidir si se ha producido esa violación constitucional o no, tengo que saber cuándo hay prueba suficiente de la culpabilidad. Y para eso necesito reglas que establezcan ese nivel de suficiencia. Es, como decía en mi introducción, destacable que esas reglas no las encontramos en nuestros códigos procesales, con lo cual tenemos un grave problema para hacer funcionar el debido proceso, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se formula un estándar de prueba? Es decir, ¿cómo podríamos hacer algo más allá de lo que tenemos en la actualidad? En la actualidad tenemos en nuestros códigos procesales normalmente una serie de errores bastante comunes. La apelación a elementos subjetivos, como por ejemplo el convencimiento judicial, la convicción, la íntima convicción, la certeza moral, elementos subjetivos del decisor. Los elementos subjetivos del decisor no sirven para controlar las decisiones, no sirven para respetar los derechos fundamentales, no sirven para respetar el debido proceso, no sirven para motivar adecuadamente. Sirven para sus problemas personales, pero no sirven para la justificación de las decisiones públicas. Por tanto, elementos subjetivos deben ser desterrados y no son intersubjetivamente controlables. Y este es un elemento fundamental a los efectos de la motivación. No son intersubjetivamente controlables. Déjenme dar un ejemplo muy simple y que no tiene nada que ver con el derecho. Si yo le pregunto a mi hermano, me llega mi hermano a casa y me dice, ven Jordi, baja, mira el auto nuevo que me he comprado. Me lo enseña por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por dentro, por fuera. Me dice, ¿qué? ¿Te parece que he hecho bien? Y le digo, ¿que has hecho bien en qué? Pues en elegir este auto. ¿Le puedo contestar? No me refiero a si siendo una persona educada le puedo contestar o no, sino si tiene sentido la pregunta. Cuestión es que no tiene sentido la pregunta si no sabemos con qué criterio eligió el auto. Si uno elige el auto por el precio, quizás no ha hecho bien porque ha comprado un auto caro. Si en cambio uno elige el auto por su potencia, quizás sí ha hecho bien porque ha comprado un auto muy potente. Depende del criterio. Así que le pregunto a mi hermano, ¿y cuál es el criterio por el que has comprado el auto? Y me responde, pues el que más me gustaba. Y ahora de nuevo, ¿le puedo responder a su pregunta sobre si ha hecho bien? No, porque una vez, si el criterio es el que más le gustaba a mi hermano, una vez mi hermano dice que este es el que más le gustaba, no hay nada más que decir. El decisor se convierte en infalible. No se puede discutir lo que son elementos subjetivos del decisor. Por cierto, no es nada extraño
que una concepción de la prueba basada en la íntima convicción, que es un elemento subjetivo, haya ido tradicionalmente acompañada de una concepción muy fuerte del principio de inmediación, según el cual los tribunales de segunda instancia y superiores no pueden revisar lo dicho por el tribunal, por el juez de primera instancia en materia probatoria. ¿Por qué no lo pueden revisar? Porque si la decisión es con íntima convicción, el juez de primera instancia se convenció y no hay nada más que decir. Bueno, excepto que se viola la presunción de inocencia, que no se motivan las sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más que decir sobre la decisión misma, porque no se puede discutir algo que es psicológico. Otras veces, nuestros códigos procesales, cuando quieren fijar estándares de prueba, apelan a elementos que no pueden, por razones conceptuales, cumplir la función del estándar de prueba. En particular, por ejemplo, la sana crítica, la inducción, no la pueden cumplir básicamente por una razón. Bueno, con la sana crítica yo tengo problemas conceptuales, no sé lo que es. No sé lo que es. Digo siempre provocatoriamente que a quien sepa lo que es la sana crítica, yo estoy dispuesto a darle un doctorado, ni una maestría, directo al doctorado. Es una palabreja que sirve, más o menos queda bonita, pero que no sabemos en qué consiste. Pero incluso si le dotamos de sentido y intentamos decir, mire, la sana crítica tiene que ver con un correcto razonamiento, bueno, con un fundamento inductivo, bueno, entonces uno podría decir, ok, ahora ya es algo que tiene sentido, pero es algo que tiene sentido pero que no puede jugar como estándar de prueba. Miren, en un proceso judicial cualquiera, de cualquier jurisdicción, tenemos que tomar decisiones probatorias en distintos estadios del proceso. Por ejemplo, para decidir si abrimos juicio oral o no, si tomamos una medida cautelar o no, si condenamos o no. Esas distintas etapas deben realizarse con distintos niveles de exigencia probatoria. Si para abrir juicio oral exigiéramos lo mismo que para condenar, ya no haría falta el juicio. Porque si tenemos elementos suficientes para lo primero, automáticamente lo tendríamos para lo segundo. Para decidir abrir juicio oral, tomamos decisiones con elementos probatorios más débiles, pero en cambio para condenar queremos elementos probatorios más fuertes. Es decir, como es probabilístico, es a la vez progresivo. Pero la sana crítica o la inducción parecería que es un método de razonamiento y como tal debe regir en cualquier etapa. No nos dice nada sobre el nivel de exigencia. Como mucho nos dice algo sobre cómo razonamos, pero no sobre el nivel de exigencia probatoria. ¿Qué debe cumplir un estándar de prueba para estar bien formulado? Básicamente, dos tipos de requisitos. Requisitos que voy a denominar metodológicos o epistemológicos si quieren, y requisitos políticos. Debe cumplir los dos, todos los metodológicos y los políticos. Vamos a ver primero rápidamente los metodológicos. Para que una regla que establece un estándar de prueba deba estar bien formulada, o esté bien formulada, esa regla debe de respetar los siguientes 4 puntos que tienen en pantalla. En primer lugar, debe apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa de las pruebas respecto a las conclusiones probatorias a las que se establezca, a las que se llegue. Esto es, deben ser intersubjetivamente controlables. Volvamos al ejemplo del auto y de la compra del auto por mi hermano. Si mi hermano, en lugar de decirme que el criterio por el que se compró el auto era el que más le gustaba, me hubiese contestado, el criterio para la compra del auto fue yo buscaba el auto que tuviera una mejor relación potencia-consumo. Me gustan los autos potentes, pero a la vez, bueno, la economía está muy mala y además tengo un cierto
corazoncito ecologista y no quiero contaminar demasiado ni gastar mucha gasolina. Por tanto, he buscado el auto que tuviera una mejor relación potencia-consumo. Ahora, con este criterio, ¿yo le puedo decir que se equivocó? Sí, claro que se lo puedo decir. Perfectamente le puedo decir, pues entonces te has equivocado porque fíjate que has comprado este modelo de auto y en cambio hay este otro modelo de esta otra marca que tiene más potencia y menos consumo que el que compraste. Por tanto, una mejor relación potencia-consumo. El criterio potencia-consumo es un criterio intersubjetivamente controlable. Los criterios psicológicos subjetivos no son intersubjetivamente controlables. Por tanto, un estándar de prueba debe apelar a criterios que sean relativos a la capacidad justificativa de las pruebas que tenemos en el procedimiento respecto a las conclusiones a las que llegamos, y estas deben ser intersubjetivamente controlables. Segundo, deben de poder cumplir la función de umbral, es decir, marcar el nivel de exigencia, marcar el nivel de suficiencia probatoria. La inducción, las leyes de la ciencia y de la lógica, etcétera, son como mucho elementos sobre cómo razonamos. Pero las leyes de la ciencia no nos dicen cuál es el nivel de exigencia probatoria para un caso de homicidio. No responden al problema del estándar de prueba, al problema de la suficiencia. Por tanto, cuando nuestros códigos dicen y la valoración de la probatoria debe hacerse de acuerdo a la sana crítica y respetando las leyes de la ciencia y de la lógica, dice, muy bien, chocolate por la noticia, pero me está diciendo usted algo que no me sirve para determinar el nivel de exigencia probatoria para poder condenar en ese tipo de casos. Tercero, he dicho que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico, pero no es un razonamiento probabilístico matemático. Por tanto, un estándar de prueba no podría decir algo como, para condenar en un proceso penal debe tenerse una hipótesis sustentada al 90%, porque no es en números como razonamos. Y cuarto, los estándares de prueba necesarios para distintas fases del procedimiento deben estar ordenados en un nivel de exigencia progresiva. En otros términos, el estándar para las fases iniciales debe ser más débil que el estándar para la decisión final. Si fuera el mismo o si fuera incluso más fuerte, no tendría sentido continuar el procedimiento. Pero esto no basta. Esto no basta. Déjenme poner un ejemplo con números, solo a los efectos explicativos. ¿Es racional tomar una decisión sobre la base de la hipótesis más probable? Parece que sí. ¿Es racional tomar una decisión exigiendo más que solo la mayor probabilidad, es decir, exigiendo un nivel de probabilidad alto? Parece que también. Depende de cuál sea esa decisión. Supongamos que al salir de acá yo tengo necesidad de ir a la farmacia para comprar un medicamento. Me duele mucho la cabeza y quiero comprar unas pastillas para el dolor de cabeza. Y no sé dónde hay la farmacia más próxima. Ahora uno se lo pregunta a Siri o a cualquiera de estos aparatejos, pero anteriormente, hasta hace 4 días, la fórmula más simple era, pues si estoy en una ciudad que no conozco, pues salgo y le pregunto a alguien, oiga, ¿me podría indicar, por favor, dónde está la farmacia más próxima? Y esa persona me dice, mire, camino 2 cuadras y luego 1 cuadra a la izquierda y ahí la encuentro. Ok, la persona que me informó me dio un conocimiento testimonial. Es un testigo de un hecho que yo no conozco, dónde está la farmacia. Pero no la conozco tampoco a esa persona, no tengo ningún elemento para valorar su fiabilidad. ¿Qué hago? Pues le creo y voy, porque al final, si me informó mal, tampoco pasa nada, habré andado 3 cuadras y ya le preguntaré a alguien más. No pasa nada.
el error no es grave. En cambio, supongamos que tuviera que decidir si me realizo o no una operación quirúrgica delicada. Y optamos por lo mismo. Mire, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a salir a la calle y a la primera persona que me cruce le voy a preguntar, ¿usted qué haría? Y si me dice que se operaría, pues me opero. Y si me dice que no, pues no. ¿Consideraríamos a esa persona sensata haciendo esto? La información es igual, ¿eh? Es una persona que desconocemos, etcétera, que nos dice lo que cree. Pero resulta que si nos equivocamos, en este segundo caso, la gravedad del error es seria. Y por tanto, queremos tener más seguridad cuanto más grave es el error si lo cometemos. ¿En el proceso judicial todos los errores son igual de graves? Pues no. No es lo mismo condenar equivocadamente a alguien a pagar una multa de tráfico de 100 bolivianos que ponerlo 20 años en la cárcel. No es lo mismo. La gravedad del error de lo que está en juego es distinta. Y por tanto el nivel de exigencia probatoria, o en otros términos, el nivel de seguridad que queremos tener para tomar una decisión es distinta. Lo que quiere decir que cuanto más grave sea o más importante sea lo que está en juego, el estándar de prueba debe ser más alto. ¿Quiere esto decir que en penal debe ser más alto que en civil? Yo diría no necesariamente. Porque en el penal, en estos últimos años, hemos sufrido una especie de implosión de populismo penal, de implosión, donde cualquier cosa nuestros legisladores, a poco que pueden, la llevan al Código Penal. Pero a la vez que han penalizado o han convertido en penalmente relevante un montón de conductas que antes no lo eran, que eran, por ejemplo, faltas administrativas, han diversificado las penas. Y tenemos en los códigos penales penas de privación de libertad serias, 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, etcétera, pero también tenemos sanciones pecuniarias, tenemos inhabilitaciones profesionales, tenemos arrestos domiciliarios. Y la gravedad del error no es el mismo en todos esos casos. Y por tanto, perfectamente podríamos tener niveles de exigencia probatoria distintas dentro de la misma jurisdicción penal. Y si vamos al civil, también a veces es una cuestión de los $300 que la decana dice que le debo y lo que está en juego son $300. Y otras veces alguien pide que me retiren la patria potestad de mis hijas. Y lo que está en juego ya es muy distinto. Y la gravedad del error es muy distinta. Y si vamos al contencioso administrativo, a veces tenemos la impugnación de una multa de tráfico y otras veces tenemos la solicitud de que se cierre una determinada actividad empresarial por sus efectos contaminantes. Y evidentemente la gravedad del error es muy distinta en la multa de tráfico y en la actividad empresarial que se solicita que se cierre. Por cierto, gravedad del error que hay que mirar por los dos lados. El error de la condena falsa, pero también el error de la absolución falsa. Y el ejemplo medioambiental me sirve muy bien para esto. La absolución falsa, si nos equivocamos, significa que vamos a seguir dañando al medio ambiente. Y la condena falsa, si nos equivocamos, significa que vamos a cerrar una actividad industrial sin justificación, con pérdida de lugares de trabajo, daño económico, etcétera, etcétera. Errores de los dos tipos, condenas y absoluciones falsas y sus respectivos errores. Un elemento más, voy terminando, y después, si quieren ejemplos sobre cómo pudiéramos formular estándares de prueba, es decir, ejemplos de estándares bien formulados,
Hay más diapositivas en las que se los puedo enseñar, pero se lo enseñaré en el debate si ustedes me lo solicitan. Por eso, termino en 2 minutos refiriéndome a el juego de las dificultades probatorias. El porqué de las dificultades probatorias debe ser tenido en cuenta. Cuando digo que las dificultades probatorias deben ser tenidas en cuenta, no estoy pensando en las dificultades probatorias del caso de Juanito y María, del caso concreto. Puede suceder que aunque un homicidio no es un tipo de caso penal que tenga por sí mismo unas especiales dificultades probatorias, el caso concreto del homicidio de Juan sí las tenga. Y si las tiene, pues querrá decir que absolvemos por falta de pruebas. ¿Qué le vamos a hacer? No estoy pensando en los casos concretos, estoy pensando en tipos de casos que tienen especiales dificultades probatorias. Ejemplo, los casos de violencia sexual. Hay algunos casos concretos de violencia sexual en que no se dan problemas probatorios particulares, porque el violador, además de violador, es idiota, es agravante, debería estar en el Código Penal, y lo graba todo con su celular y además lo cuelga en Internet. Dice, bueno, pues usted nos ha dado las pruebas, ya está, el asunto es fácil. Pero normalmente las agresiones sexuales se producen en la intimidad. Y además, la evolución liberal de nuestras sociedades ha hecho que no exijamos de la víctima una especial resistencia física, porque esto podría ir en su propio perjuicio. La resistencia física de la víctima podría redundar en un mayor daño para la víctima. Y por tanto, tomamos en serio aquello de que no es no, de que basta la falta de consentimiento para que lo que se produzca no sea una relación sexual consentida, sino un delito sexual. Pero claro, la mejor defensa de un violador es decir que sí, efectivamente hubo sexo, pero fue consentido. Y se convierte en un problema de la palabra de la víctima o de la supuesta víctima contra la palabra del imputado, supuesto violador. Si esto, en lugar de ser un problema de violencia sexual, fuera un problema de robo de bicicleta, absolveríamos. Porque entre la palabra del acusado y la palabra del propietario de bicicleta, pues mire, no hay prueba suficiente, absuelto. Pero si en los casos de violencia sexual, siempre que nos encontramos en esa situación absolvemos, resulta que absolvemos casi siempre. Y convertimos el derecho penal en materia de protección de la libertad sexual en un derecho penal absolutamente ineficaz en la protección de las víctimas y en particular, porque suelen ser ellas las víctimas, en la protección de las mujeres. Quiere decir que lo que hacemos es bajar las exigencias probatorias. Bajar el estándar de prueba. Exigimos menos para condenar por violación que para condenar por robo de bicicleta. Y no está mal hacerlo, porque la consecuencia, si exigiéramos algo mucho más alto, sería que no protegeríamos. Pero al bajar el nivel del estándar de prueba, estamos condenando también a muchos más inocentes. Porque el estándar de prueba sirve para distribuir los errores entre las partes. Cuanto más exigente es el estándar de prueba, menos inocentes condenamos, pero más culpables absolvemos. Y cuanto más bajo es el estándar de prueba, más culpables condenamos, pero también más inocentes condenamos. El estándar de prueba distribuye los errores entre las partes. ¿Cuál es la ratio adecuada de distribución de los errores entre las partes? ¿Cuántos más de un tipo de otros estamos dispuestos a soportar como sociedad? Esta es una pregunta política. Y por eso, determinar los estándares de prueba es algo que corresponde a los legisladores en los códigos procesales y no a los jueces y tribunales.
A los jueces y tribunales corresponde aplicar los estándares de prueba que hayan sido determinados en los códigos procesales. El problema es que los códigos procesales a día de hoy no hacen su tarea, los legisladores no han hecho su tarea y los jueces y tribunales se encuentran ante una exigencia de motivar su decisión sin criterios. Y esto es lo mismo que pedirle a mi hermano que justifique su decisión de comprar el auto sin criterio alguno. Esto es algo imposible. Muchas gracias.